Bueno, yo le voy a pedir que lea segunda de Pedro. Es muy cortita, son 3 capítulos. Yo creo que la leí en 5 minutos. Así que todos los días antes de leer el culto se lee segunda de Pedro. ¿Cómo se mueve? Gracias. Dios le bendiga. Miren que lo que yo creo que es el alimento que necesitamos. Recién hablamos, Señor, quiero más de Cristo. ¿Lo decía usted eso o se lo decía por decir a Dios? Bueno, si quiero yo más de Cristo, lo primero que tengo que hacer en mi vida es nutrirme de la palabra. La palabra es que me va a dar vida. La palabra me va a dar fuerza. Usted se va a sentir empoderado. Usted lee la Biblia y sale más fuerte y poderoso. Sale de la familia y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La palabra. La palabra de la vida, la fuerza. Bien. Y segundo de Pedro, vamos a hacer hoy, quizá tocar un verso que ha sido muy clave en lo que es la segunda carta. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quiero hablarles de una fe preciosa. Todos sabemos, hermanos, cuando hablamos de la fe, ¿verdad?, de la convicción de lo que se ve, ¿verdad?, es aquella cosa que no la vemos, pero están en el corazón de Dios. Son aquellas cosas que parece que a los ojos nuestros son imposibles, pero en los planes de Dios todo es posible. Y el apóstol habla de preciosa esa fe. Ustedes saben que cuando hablamos de preciosa, es un adjetivo que describe como algo bello, algo hermoso, algo de valor, de estima. Es un sinónimo de lo bello, de lo lindo y valioso o excelente de lo que Dios nos da. Y me encanta cómo comienza hablando de esta fe. Simón Pedro. Si usted analiza o estudia, hermano, la palabra Simón, a Jesús, a Pedro, se le menciona el nombre, no se lo menciona a Jesús, tú te llamarás Pedro. Pero si usted mira en el resto del Nuevo Testamento, la palabra Simón no aparece. Aparece solo una vez. Y es en la comisión que se le da a Santiago, al apóstol Pedro, diciendo que llevara lo que se había recibido en el concilio. Dice, y enviemos a Simón lo que hemos decidido. Y esta es la única vez que nuevamente el autor se autodenomina su primer nombre, Simón Pedro. ¿Por qué? Es interesante. Porque, como hablamos el jueves pasado, el autor es Pedro, pero el que fue el que narró, el que escribió, era Silas o Silvano. ¿Qué quiere decir esto? Fue una cuestión, hermano, de mucho indagación si realmente esta segunda carta se ponía como libros inspirados por el Señor. Porque era muy cortita, pero en aquel tiempo había tantas personas que escribían a nombre de Pedro. ¿Se me entiende? Diciendo que Pedro decía tales cosas. Entonces esta carta de 3 capítulos se tuvo que indagar mucho para tenerla en cuenta como uno de los libros inspirados. Pero al fin de todo, cuando se dieron cuenta que esta carta, porque había mucha gente que escribía, por eso vamos a ver temas muy importantes en estos 3 capítulos, porque continuamente estaba levantándose herejías, hablando de cuándo iba a venir Cristo, de cómo iba a venir la resurrección y otros temas tan importantes. Entonces el apóstol Pedro necesita decir, Simón Pedro, yo soy el autor. No solo por eso, porque también, hermanos, cuando Santiago
lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Porque los judíos habían alcanzado esa fe preciosa, pero ahora ellos, los que eran los gentiles, también habían alcanzado esa misma fe que ellos habían tenido, por decir, el privilegio y el honor de recibirla. Entonces era muy importante cuando él empieza esta segunda carta mencionar estas cosas que una vez no le da el significado, pero para aquellos que estaban oyendo o escuchando, que eran los gentiles, que eran los que no eran los privilegiados, que eran los segundos, pues si no lo tenían en cuenta, pero esa misma fe que fue para ellos también es para nosotros. Aleluya. No sé si usted ha visitado a alguien una vez en su casa y le dicen, siéntate como en tu casa. Algo que dice eso, qué lindo, soy uno de ellos. Acá lo que estamos diciendo, Pedro, yo quiero decirle que ustedes son los mismos que nosotros, dándole el mismo amor, el mismo privilegio. Usted habría alcanzado, hermano, por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Lo segundo que quiero mostrar, hermano, muy amplio, hermano, en 2 o 3 palabras que comienza este verso muy profundo, y él se considera siervo para el gentil, hermano. Era muy importante escuchar la palabra siervo, porque se lo estaba diciendo uno de los apóstoles, uno de los discípulos, uno de los testigos presenciales de la vida de Cristo. Pero él también tenía esa humildad de bajarse, porque no deja de ser el apóstol, porque dice siervo, no pone apóstol y siervo, me encanta eso, sino que pone siervo. Y le propone el título que sin duda se lo había ganado y que tampoco era de él porque era por la gracia de Dios. Pero primero, frente a la iglesia gentil, esa gracia preciosa, ese honor, ese privilegio que yo le estoy mostrando, que Dios se la ganó, que nos dio a todos nosotros, yo siento el siervo, pero también soy el apóstol de Jesucristo. Él no te deja de pasar esto muy importante, hermano. Qué importante, hermano, es saber que la fe que nos ha alcanzado a nosotros es preciosa. Yo saqué por lo menos 3 definiciones de diferentes hermanos en cuanto a esta fe preciosa. Uno dijo, es el depósito de las verdades reveladas. No lo han conseguido por su propio mérito, sino por el don gratuito de Dios. Por eso este hermano consideraba que esa era la fe preciosa, que era su don gratuito, que no se había conseguido por méritos personales. El Salvador, el Rey, nuestro Señor. Otro de los hermanos escribe de esta manera: es la identidad de la fe de los apóstoles y la nuestra. Es el fundamento apostólico de nuestra fe. O sea, reconoce, hermano, que es tan importante también, hermano, ir a la Biblia, en el libro de los Hechos, que ellos perseveraban en la doctrina, y me encanta una palabra que también menciona Lucas en el libro de los Hechos, en la doctrina de los apóstoles. Hermano, los apóstoles eran hombres de Dios, eran personas que Dios había escogido, que Jesús le había entregado la responsabilidad. Y ellos también reconocían que esta fe era preciosa, porque había atrás de ellos hombres que habían sido el fundamento de la fe de Jesucristo. Otro de los autores menciona de esta manera: la fe es tan preciosa en el cristiano particular y en el apóstol, produce los mismos valiosos efectos del uno y en el otro. El llamado del mismo Salvador Jesucristo, y se apropia de las mismas preciosas promesas. Aleluya, hermano, qué maravilloso. La fe preciosa es el mismo efecto que se produjo en la vida de los apóstoles y también se produce en nosotros. Qué maravillosa definición. Ahora sí vamos a desarrollar, hermanos, algunos beneficios de esta fe preciosa que hemos dado. La fe, hermano, es un valor inestimable. La fe que era depositada en nosotros es algo maravilloso. No solo, hermano, hemos creído que Él es nuestro Salvador, es que también esa fe está en nosotros porque tenemos a Cristo.
haber sufrimiento, tiene que haber dolor. Pero cuando nosotros somos procesados en el Señor, hermano, esa fe se agiganta en nosotros. Aleluya. Se agiganta en nosotros. Porque en el momento más difícil, el único que ha estado al lado de nosotros ha sido Jesucristo. Sí, sin duda yo a veces, y muchas veces también puede haber pasado que a veces, hermano, la iglesia está orando así, pero lo mayor del proceso, hermano, estamos usted y yo junto al Señor. Y cuando Dios a veces nos toca la vida, cuando Dios nos toca resolver los asuntos personales de nosotros, hermanos, yo que siempre uno se está preocupando por esto, por aquello, por lo que va a esto, por aquello, por lo otro, pero cuando Dios te toca tu vida, tú sabes, cuando Dios te toca algo de la familia, ya todo lo que tú pensabas pasa a ser secundario. Te enfocas en lo que está pasando, o no le pasamos. Son los procesos del Señor. Ya lo demás pierde valor, porque nos toca lo más, hermano, que nosotros muchas veces nos hace sentir nuestras emociones. Por eso, hermano querido, Abraham fue un hombre que tenía la fe en las promesas de Dios. ¿Por qué llevó a su hijo a un altar, a un monte, caminar con día? ¿Por qué, hermano? Porque él creía que Dios tenía el poder para resucitarlo. El valor, hermano, inestimable de la fe de Abraham. Él creía que Dios lo podía hacer, así como se lo dio, tenía la fe que Dios le podía resucitar. Otro de los secretos maravillosos, hermanos, de la fe del sentimiento humano. Aquel hombre que fue a pedir por su diálogo. Y es tremendo, hermano querido, si usted quiere acompañarme en la lectura, pero en San Mateo capítulo 8, si no usted puede estar escuchando el pensamiento, algunas palabras muy hermosas de poder también rescatar este pensamiento de 8:5, que es lo que dice la Biblia. Entonces, sentado Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Un hombre pagano, centurión quizás del Imperio Romano, pero tenía esa fe, hermano, ese valor, hermano, inestimable de la fe. Señor, si tu palabra, mire qué varón, mira aquella mujer también, otro ejemplo maravilloso, hermano querido, aquella mujer cananea, que también, hermano, era de Tiro y Sidón, en el capítulo 15, hermano, 15:22, mire lo que dice la Biblia. Está hermoso, hermano, poder llegar a profundizar, si usted quiere en su casa, puede escribirlo y escudriñarlo en su casa, pero cuando dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire, es tremendo cómo sigue aquí la lectura, cómo sigue la historia. Pero Jesús no le respondió palabra. Me ha pasado una vez que usted oró, clamó, y el cielo se frenó. No hay respuesta. Y no solo eso, enseguida salen los discípulos, entonces acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues la voz está con nosotros. O sea, era una mujer persistente. Acá dice por lo menos 2 veces que nuevamente esta mujer estaba atrás de Jesús. Pero sin duda, hermano, estaba llamando la atención, desenfocando a Jesús de lo que él estaba haciendo. Jesús no le responde palabra,
Y los discípulos, hermano, le dicen, despida. Y él responde, miren cómo responde Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, yo tengo una prioridad. Y miren cómo le contesta a esta mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Es lo que así Jesús dice, oh mujer, no hay otra mujer con tanta fe. Hermanos queridos, la fe tiene un valor inestimable, hermano. Esa fe preciosa que nos ha dado. Una segunda, hermano, lección que debemos aprender es que, hermano, esa fe, hermano, es altamente efectiva. La fe no es algo, hermano, que es cierto que no se ve, pero también, hermano, cuando nosotros depositamos esa confianza en el Señor, también produce, hermanos, cosas en la vida espiritual. Todos nosotros, de alguna manera, hemos, hermanos, visto de cómo Dios obra, de cómo Dios se ha manifestado, más allá de todo lo que podamos estar pasando. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, dice, le asegura que si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible para Dios. Hermanos, en los planes de Él, en los propósitos de Él, en la voluntad de Dios, hermanos, nada es imposible para Dios. Sin duda, a veces los procesos no son fáciles. Hermano querido, recién hablamos con el hermano decía, la oración tiene poder. Yo decía, es cierto, yo no dice, no lo niego que tenga poder, pero también va en que yo mi vida la ordene delante de Dios. No me habla de perfección la Biblia, pero si mi vida tengo el deseo de ordenarla, de hacer las cosas bien. Yo puedo orar como los fariseos 3 veces al día, puedo dedicar mucho tiempo de oración, pero si mi vida, hermanos, los cielos se cierran, yo tengo que tener el deseo de hacer las cosas bien. A veces son difíciles las decisiones que tengo que hacer, las cosas que tengo que cambiar, pero hermano, en la fe de Dios, que es altamente efectiva, Él me va a dar el valor para procesar lo difícil que yo tengo que hacer, pero es lo mejor. Y allí, hermano, cuando yo oro al Señor, aleluya, el cielo se abre. Y muchas veces, hermano, se ha abierto a pesar de que nosotros no fallamos. Porque la gracia de Dios siempre quiere alcanzar. Hermano, la fe es solamente un regalo de Dios. ¿Y usted sabe cómo viene la fe sobre nuestra vida? La Biblia nos enseña que la fe, en Romanos 17, es por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Dios le bendiga por venir a la casa de Dios. Ha venido a oír la palabra de Dios. Uno puede escuchar mucha gente por ahí, pero gente, hermanos, que predica la palabra, que habla la palabra. Y esto, hermano, no es por un hombre, no es una persona. Los méritos son de Jesús, de Dios que ha estado en nuestra vida. Dios nos da siempre a cada uno una medida de fe. No todos tenemos la misma fe, o a veces a ejecutar la fe que tenemos de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay personas que son, como dice la Biblia, que nosotros debemos sostener a los débiles de la fe. Hay gente que es débil, y no es porque no tenga a Cristo, pero es su manera, su personalidad, y muchas veces es las cosas imposibles, las cosas difíciles. Pero que bueno, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, desarrollamos nuestra fe,
eso dice la Biblia, hermanos, una oportunidad, hablando Jesús con sus discípulos. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Quizá usted muchas veces le ha dicho al Señor: Señor, aumenta la fe. Señor, esta no puedo salir, aumenta. Mira lo que dice Jesús: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: arráncate aquí y plántate en el mar, y él obedecería. Hermanos, la fe es algo tan sencillo. Y es maravilloso, hermano, cómo lo desarrolla el apóstol Pedro, porque él dice de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, la fe es preciosa porque tiene como objeto a Jesucristo. O sea, el objeto principal de nuestra fe, hermano, es Jesucristo. ¿Quién de nosotros, hermano, podría descifrar lo precioso que es Jesús, lo precioso que es el Salvador? No tendríamos palabras. Las palabras no alcanzarían. Miren lo que digo, algunas expresiones. Job decía: los cielos son como suciedad delante de ti. Él, en dignidad, es más alto que lo más alto de los serafines en el cielo. Muchas veces el Nuevo Testamento decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En él estaba el poder, hermano, el poder creador, el poder que hace todas las cosas, que me ha formado a ti y a mí. ¿Será que él no tiene poder? Por eso, hermano, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Porque él tiene el poder de ser el creador, él tiene el poder de perdonarnos, de traernos redención. Él sigue siendo el objeto de nuestra fe porque el amor, que es la esencia de lo que es Jesús, fluye no solo en su persona, sino en todas las personas de este mundo. Por más que como hablamos un tiempo atrás, por más que podamos discriminar a cierta persona, hermano, el amor de Jesucristo llena por todas las personas. Eso es el amor de Dios, hermano, sigue siendo maravilloso. La fe es preciosa porque el fundamento, hermano, descansa de esta fe sobre las santas escrituras. El versículo 19 habla de esto, hermano. Dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura. Es tremendo, hermano, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren lo que hace la palabra del Señor. Cuando andes en lugares oscuros, vuelve a la palabra, indaga, profundiza en la palabra, y la palabra es como una antorcha que ha de alumbrar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Aleluya. Puede ser que estemos nuestro corazón, nuestra vida tan oscura, pero si tú dejas que la fe está fundada sobre la santa palabra en tu vida, aleluya, empieza a crear luz, empieza a crear claridad. Si tú te encuentras desanimado, si tú te encuentras con pocas ganas de la Biblia, ponte a leer de nuevo, esfuérzate y vas a ver cómo cambia. Porque como decíamos recién, hermano, por el oír la palabra de Dios viene la fe. Hermano, toda la Biblia es inspirada por Dios. Esta fe que estamos hablando, esta fe que era igualmente preciosa, como decía el apóstol Pedro, hermano querido, hermano, esta palabra sigue teniendo vida para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, es preciosa en su influencia.
Cuando nosotros la ejercitamos, cuando trae una vida espiritual sobre nosotros maravillosa. Al punto, hermano, que decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Hermano, la fe tiene una influencia espiritual sobre nosotros maravillosa. Nos hace, hermano, ser participantes, hermano, de esa naturaleza divina. Y ya lo vivo yo. O sea, lo viejo, hermano, lo que ahora vivo en la carne, sigo estando en este cuerpo humano, pero ahora lo vivo en la fe que está en Cristo Jesús. La fe, hermanos, trae santificación. Miren las cosas que hace la fe. Pero hay una diferencia, hermanos. Hoy hablaba con una hermana y decía que hay una diferencia entre la fe dada por Dios y una fe ideada por los hombres. La fe dada por Dios, hermanos, se produce en buenas obras. Porque dice la Biblia que somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús. Dice la cual Dios preparó de antemano que andemos por ellos. Pero hermanos, la fe inventada por el hombre, hermano, es fuerte. Grita, habla, dice, reclama. La fe de Dios parece débil, pero es silenciosa y impresionante. Yo voy a dar un ejemplo que voy a hablar. Voy a hacer ese profeta de la vida. Y gritaba, grande, poderoso. Los niños de la escuela se le ponen uno. Ese paladín salía todas las mañanas, desafiaba. Este lo como con pan. Gritaba, todos temblaban y se escondían, el ejército. Era parecido un niño, porque era un niño, un joven, mirando a los ojos de los hombres. Y dijo, hoy niño, hermano, la fe a veces parece débil, pero es la fe de Dios, es la de los cristianos. La gente que grita, dice, patalea, no sucede. La fe de Dios es silenciosa, es poderosa, destruye todo. La fe de Dios da coraje. Daniel se enfrentó en varias ocasiones dándole coraje y fe. Un momento por la comida, y lo propuso en su corazón no contaminarse frente a una nación pagana que habían sido deportados. Yo esta comida no la hago. Cuando también hicieron un edicto, último, qué mierda, dice que si iba a orar 3 veces al día. Y hablando de la oración me encanta, porque es un tema muy profundo, que un día vamos a seguir desarrollando, porque hay muchos temas de la que son importantes. Pero me encanta cuando estaba estudiando la vida de Cornelio y Pedro, que estaba de este tema, me encanta porque hoy justo estaba hablando de eso, usted lee y le cautiva un pensamiento. Dice que Pedro iba a la oración en la hora sexta. Capítulo 10 de Diálogo. ¿Usted sabe que voy a tocar Pedro a la iglesia? No, porque dice, no, yo me quedo en casa. No. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice que Pedro, si Pedro dijo, yo estoy en el horno. Porque si el apóstol necesitaba ir a la iglesia, yo estoy en el horno acá. ¿Me explico? No, porque yo lo que pasa es que en casa, yo tengo que. Todo está bien, hermano. Pero hay batallas que tienen lugar en su casa. Y puedo sonar bien radical, puedo sonar. Y hay cosas que no hemos destruido, no hemos tenido victoria, porque hay victorias que se ganan en un lugar solo. Pedro necesitaba, y no solo ahí,
el capítulo 3 dice que ellos también estaban acostumbrados en el templo de la hermosa, cuando se le aparece. Pero vamos a ir solo a Cornelio, hermano. Dice que iba a la hora sexta. ¿Sabe lo que era la hora sexta de la iglesia? Usted jamás iba a esa hora. A las 12 y media. Yo a las 5 y media de la hora de la tarde. Es iba a las 12 y media a orar. Y a las 12 y media la revelación del Señor. El Espíritu Santo. Aleluya. Dice la Roca la importancia de un tema, pero estamos hablando de la fe preciosa. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros es inevitable, hermanos, porque hay cosas que en el ámbito espiritual, hay batallas, hermanos, que como decía el domingo también, hay batallas que se ganan en oración y ayuno. No están en la Biblia el ayuno y la oración porque a Dios se le causó, me han legado, no lo hace que Dios, pues podemos sacar. En el ámbito espiritual, la única manera, usted puede hablar, gritar, la fe fuerte, hacer decir, tener conocimiento, si esto se hace de esta manera, puede tener el mejor razonamiento. Pero hay cosas en el ámbito espiritual que parece que en la simple postura de orar, y usted me conoce, todos los viernes dedico un momento a postrarme. Le he enseñado a todos los pastores que han salido de esta iglesia. Hermanos, yo tengo que aprender a rendirme delante de Dios, porque hay cosas que se vencen en el terreno espiritual. Hay cosas que en la obra misionera, en todo lo que vamos a entender como iglesia, no se vencen en casa. No lo vencemos sentados leyendo la Biblia en casa. Lo puede hacer, no está mal. Pero hay cosas que se vencen porque Dios lo ha establecido y no es antojo de nosotros. Es porque la Biblia nos enseña. Hay cosas que en el ámbito de la escuelita dominical, hay cosas que en el anexo, hay cosas que en la iglesia se rompen, hermano, en la oración. Y puedo seguir profundizando, esto es un fruto de la fe. Pero hermano querido, la fe sigue siendo preciosa. Pero esa fe viene de Dios, que parece algo tan insignificante, pero es tan poderoso. Podríamos ir hablando de los 3 amigos de Daniel cuando vivieron en la corte de Babilonia. Aleluya. Lamentaron el pueblo. Pero sin duda tenían algo similar a Daniel. No dice Daniel que, porque habla solo de Daniel que oraba 3 veces al día. Pero yo creo que no tengo mención de importancia de esto, pero yo creo que Ananías y Misael tenían el mismo comportamiento de Daniel. Cuando fue el rey alrededor, decía que había uno más adentro, como semejanza del Hijo de Dios. Cosas espirituales que se logran, hermano, con la oración y la búsqueda del Señor. Cosas que se rompen, que no tenemos que gritar mucho, no tenemos que hacer mucho, sino dejar que la fe, que es de Dios, impacte las cosas espirituales. Hermanos, podríamos hablar de las bendiciones que trae la fe, somos justificados por Dios. Él nos hace justos por Dios. Dice, justificados por nuestra fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. O sea, Él nos justifica. Él sigue siendo justo, pero nosotros por la fe en Jesús, Él nos ve justo. ¡Qué maravilloso! Porque, hermanos, si nosotros nos miramos un poquito para adentro, a veces he enseñado esto, quizás no se recuerda, yo me daría tanta vergüenza si yo llego un día a la iglesia y voy a estar al frente escribiendo todo lo que estamos en la calle. Oh, yo no estaría en la iglesia. Sinceramente, cerraría la puerta y me dispararía. Que ni siquiera estamos siguiendo el tema. Lo que quiero hacer el tema, si yo estaría en este lugar escribiendo el nombre de cada uno de sus títulos de cada día. Caeríamos todos de rodillas, estaríamos muy cortos. Aunque la vergüenza, porque Dios nos hace justo, nos justifica, nos hace acepto delante de la presencia de Dios.
Por la fe, hermanos, Dios nos dio una nueva familia. Tenemos la familia de fe. Qué maravillosa familia. Mira que está. Papá es medio bajo, papá es medio alto, papá es medio rubio, papá es medio bronce, papá es medio no sé qué. Pero mírenlo, lleno de defectos igual que yo. Pero es su familia. En un momento quizás no lo visita todos los días, quizás lo visita una galán, no sé. Pero cuando usted lo necesita, eso es maravilloso. Que nos decía la puerta. Por la fe que nos ha dotado, dice, que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, pertenecemos a la familia por la fe, no por la fe, sino por la fe, más a todo lo que recibieron, dice, o sea, Dios potestad de ser hijo de Dios. Somos, hermanos, parte de la familia, somos justificados, somos santificados. Hermanos, por la fe hemos obtenido una completa y eterna salvación. Verso 5, de primera de Pedro, en un libro ya lo hemos hablado, pero dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos eternos. Ahora, hermanos, quiero terminar con una pregunta. ¿Cuán preciosa es la fe para Dios? ¿Comprueba tu vida la fe? Tenemos evidencia también de que la fe de Dios está haciendo algo en nosotros. ¿Seguimos teniendo la experiencia de la fe? ¿O fue algo que fue hace un año, 2 años que me entregué a Jesucristo, que Él me salvó, gloria a Dios, fue precioso, pero quedó ahí? En el proceso es como si se haya gastado, pero la fe, hermano, sigue teniendo vida. El Espíritu Santo no es algo que usted lo recibe y lo archiva, ¿no? Como usted a veces sale al centro, compra algo y lo voy a comprar. Y después va allá a su casa, el esposo le dice, ¿para qué compraste eso? La verdad es que no necesita. Ahora voy a guardar acá. Y allá pasan 6 meses, un año. Ay, esta cosa que compramos, allá va usted dice un año, ya archivado. El Espíritu de Dios que Dios puso a usted no está archivado. Tiene vida. Se mueve la fe. No nos aburrimos con el Señor. Les puedo asegurar, la fe tiene vida. Por eso, hermano, ¿cuál es la respuesta a nuestra vida? Si esta fe preciosa no está en nuestra vida, ¿cuál es la razón indicada? Yo creo que no hay razón para que no esté la fe preciosa en nosotros. Si no, tendríamos que hacernos la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: Señor, aumenta la fe. Aumenta la fe. Algo está pasando en mí, porque tiene que haber suficiente razón para que esa fe siga potenciándose en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Cerramos nosotros y le decimos al Señor: Señor, ayúdanos. Esta fe preciosa, de cuando el apóstol Pablo habló hacia los gentiles, era preciosa porque le estaba dando el honor a todos aquellos que habían creído en Jesús. Hoy nosotros somos también aquellos que hemos creído en esta fe preciosa, que lo mismo que ellos alcanzaron, que está basada en la Escritura, que el objeto de la fe de Jesucristo, que está basada en la doctrina de los apóstoles, que está basada, hermano querido, en la salvación, en la influencia del cambio de vida, que está basada en la santidad, que está basada, hermano, de pertenecer a una familia. Esa fe preciosa tenga una vida en nosotros.
que no esté archivada, sino que sea renacida nuevamente en nosotros. Señor, vivifícame en tu verdad. Vivifícame en tu Espíritu, Señor. Si en el día de hoy necesitas nuevamente darle el valor a esta fe preciosa, acercarte a Jesús, abrazarte a Él nuevamente, y que Él te reciba, porque esta fe preciosa es para todos nosotros. A todos se nos da gracia, pero puedas abrazarte. Si lo deseas, levanta tu mano. Vamos a orar al Señor. Dios te ve, Dios te recibe, Dios te abraza, te hace sentir que esa fe ha de ser nuevamente realidad de tu corazón. Aquel grano de mostaza que llegó de la palabra ha de empezar nuevamente a crecer. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Si hubiera personas que también están por otro diferente motivo de enfermedad, de situaciones que parece que son imposibles, hoy es la mañana, hoy es la noche, hoy es el día que tú le puedes decir, Señor, que anima tu fe y confianza. Aleluya, dame esa fe que viene de parte de ti. Quizá muy silenciosa, quizá no produce ruido, pero produce frutos, produce cambios. Esa fe que produce vida. Qué maravilloso es la fe. Qué maravilloso, Señor, es darnos ese honor. Por eso en esta hora venimos delante de ti, Señor, una vez más, diciendo, Señor, queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Espíritu Santo, danos más de ti, Señor. Sacia nuestra alma. Trae vida, Señor, trae esperanza. Alumbra nuestros ojos. Trae claridad en medio de la oscuridad, Señor, hasta que el día aclarezca. Trae luz, porque en medio del tormento, en medio de la prueba, vemos solo la tormenta, vemos solo el viento, vemos las dificultades, Señor, pero en medio de la tormenta, en medio del viento y del miedo, aparece tú. Porque nuestra fe, el objeto de nuestra fe, es Jesús. Nos abrazamos. Y cuando nos estábamos hundiendo, tú extendiste la mano y nos levantaste nuevamente y nos pusiste en una firme. Porque tú quieres que cada uno de tus hijos pueda estar en un lugar seguro y firme, más allá que sigue estando el mar y la tormenta. Pero cuando tenemos a